Ya, nos estamos preparando para conectarnos, esperando, ¿cierto?, que los hermanos se conecten, los amigos se conecten y poder empezar este servicio del día domingo y Día del Señor, ¿ya? Cercano ya a empezar, a las 5:30 vamos a estar ya conectándonos ya y empezando este servicio. Así que preparémonos, ¿cierto?, para alabar y glorificar el nombre del Señor, escuchar su consejo y su palabra maravillosa y todo lo que el Señor tenga preparado para nuestra vida. Así que, hermanos, allí, ¿cierto?, en sus hogares, ya preparándonos para empezar este servicio. Amén. Así, conectándose todos, ¿cierto?, aprovechando esta instancia, ¿cierto?, quiero darles saludos a todos los hermanos que han mandado, ¿cierto?, felicitaciones, también han mandado solicitud de amistad para agregarse, ¿cierto?, al tema de nuestro trabajo en la iglesia. También, ¿cierto?, las peticiones de oraciones, ¿cierto?, también estamos cumpliendo con ellas. Así que, hermanos, si usted tiene una necesidad de que el Señor le ayude y quiere que intercedamos por medio de la oración, usted manda un mensaje, ¿cierto?, para que podamos estar ahí clamándole al Señor por la necesidad que usted tenga. Amén. Damos gracias, ¿cierto?, por el voto de confianza que nos dan, de poder estar apoyándoles y ayudándoles. Son una iglesia que está, ¿cierto?, al servicio de ustedes. Amén. Y además, siervo del Señor también, ¿cierto?, a disposición de ustedes para todo lo que ustedes puedan necesitar. Amén. Así que vamos a dar comienzo a este servicio. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pidiendo que el Señor en esta hora, ¿cierto?, haga algo especial con nuestras vidas. Primeramente vamos a elevar una pequeña oración para que podamos estar conectados con el Espíritu Santo. Nosotros, ¿cierto?, el Santo Espíritu del Señor, ¿cierto?, y todos ustedes que están allá en casa. Amén. Así que yo les invito a orar, ¿cierto? Les invito a que allá donde ustedes están, ¿cierto?, cierren sus ojitos y allí en una comunión de espíritu para que el Señor tome control de todo lo que hemos de hacer, ¿cierto? Tanto yo acá en este lugar, así como también ustedes en casa, podamos, ¿cierto?, estar en una comunión y el Señor nos pueda, ¿cierto?, bendecir. Amén. Así que cierra sus ojitos y oremos. Buen Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este momento especial, bendito Dios de la gloria, aunque diferente, bendito Dios, aquí, Señor amado cielo, en nuestros hogares, pero aún en comunión, Señor amado, mediante tu Santo Espíritu, con todos los hermanos, con todos los amigos que están escuchando, Señor amado, y también con todas las visitas que llegarán, bendito Dios, y que están en este momento escuchando tu palabra maravillosa. Señor amado del cielo, yo te pido en esta hora que nos bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Permite que este humilde siervo, Señor, tenga la gracia, Señor amado, y sea usado por su Santo Espíritu para compartir el mensaje, Señor, que usted ha preparado, Dios eterno de la gloria, para que aquellos que han de escuchar. Yo sé, Señor amado, que hay una necesidad grande, Dios eterno, de tu palabra. Por ello pedimos que nos bendiga, Señor, que cada uno reciba la porción que necesita, Señor amado. Padre, y si hubiese cualquier cosa, bendito Dios, que sea un impedimento, Señor, usted esté ayudándonos. Cualquier artimaña de Satanás, el diablo, Dios eterno, usted nos esté, Señor amado, defendiendo, Señor amado del cielo, y sea atando cualquier cosa, Señor, que no sea de lo que nosotros queremos hacer en esta hora, Señor. Bendíganos porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que aún, bendito Dios, en estos momentos especiales, bendito Dios, que vive todo el mundo, Señor, usted esté con nosotros, ayudándonos y apoyándonos, Señor amado del cielo. Necesitamos tu presencia para que esté, bendito Dios, fortaleciendo, Señor, nuestras vidas. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Confiando, ¿cierto?, que el Señor está con nosotros, ¿cierto? Una vez más nos congregamos, ¿cierto? Una vez más, ¿cierto? Nos reunimos en una forma bien especial, como es por medio de este medio, ¿cierto? Como una necesidad que vivimos por este tiempo. Me presento para los que no me conocen, soy el pastor Edilio Sandoval Rivas, de la Iglesia El Sembrador de la ciudad de La Ligua, de la Corporación Las Sendas Antiguas. Y una vez más, ¿cierto?, estoy comunicándome y participando con usted en este servicio, por medio de esta forma, ¿cierto? Y es algo que hemos tenido que aprender algunos, ¿cierto? Y hay otros, ¿cierto?, que ya
lo estaban haciendo por tiempo, pero damos gracias porque podemos hacerlo, ¿cierto? Y podemos llegar allí, ¿cierto? A estar en comunión con todos nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿cierto? Y todos los que necesitan del Señor. Amén. Doy gracias, ¿cierto? Porque sé que han habido personas agregándose para poder ser partícipe de esto. Doy gracias, ¿cierto? Porque hay hermanos que sí, y amigos que están escuchando. Doy gracias por los saludos de los pastores, ¿cierto? Los pastores que están siempre atentos, ¿cierto? A lo que uno está haciendo y compartiendo, ¿cierto? Especialmente doy gracias por el pastor Manuel Álamos de la ciudad de La Calera. Que el Señor lo bendiga, siempre está ahí mandándome toda buena energía para que podamos, ¿cierto? Y bendiciones para que podamos hacer este trabajo de una forma bien especial. El Señor lo bendiga a él y su familia, y así otros siervos más del Señor, especialmente a los siervos de nuestra corporación, ¿cierto? Sean saludados todos ellos. Nuestro obispo, ¿cierto? Que ha estado delicadito de salud, que el Señor me lo bendiga también a él grandemente, orando, ¿cierto? Por él y por su esposa, ¿cierto? Para que salgan de este momento difícil. Así que a la distancia, pastor, que el Señor me lo bendiga. Un día domingo, día del Señor, día que le dedicamos, ¿cierto? A poder presentarnos delante de Él para darle gracias por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y de verdad que sí, el Señor, ¿cierto? Ha hecho algo especial con nosotros, ¿cierto? Podemos ponernos a conversar con respecto a lo que el Señor ha hecho esta semana con nosotros, y este día podría ser. Y podemos constatar, ¿cierto? Que el Señor no se ha apartado de nosotros. Ha bendecido nuestras vidas, ¿cierto? Ha proveído nuestra mesa y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Y eso, en ello estamos agradecidos, especialmente los que son nuestra iglesia, ¿cierto? Los que conmigo se reúnen y comparten. Amén. Así que yo, es cierto, en esta tarde, ya para noche ya, ¿cierto? Quiero compartir, ¿cierto? Un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y principalmente es algo bien especial, hermano, porque el domingo pasado, al terminar, ¿cierto? La palabra que compartí, ¿cierto? El Señor puso una palabra que dije al final, ¿cierto? Especialmente, ¿cierto? Porque hay un pensar en mí, hay alguna inquietud en mí en la cual el Señor me ha tocado para que podamos, para que yo pueda compartir con ustedes, ¿cierto? Es importante escuchar al Señor, escuchar lo que Él quiere de nuestra vida y también poder compartirlo, porque así se edifica el pueblo de Dios, ¿cierto? Y esta palabra maravillosa yo la quiero compartir con ustedes, ¿cierto? La predicación anterior, al terminar, dije, quédate, ¿cierto?, en tu sembradío de lenteja y estás firme ahí, ¿cierto? No te muevas de ahí. Entonces, hoy es importante, ¿cierto?, que podamos escuchar, ¿cierto?, lo que el Señor nos quiere decir. Ese día el Señor tocó mi corazón con esta palabra, ¿ya? Y yo orando le pedí por qué, ¿cierto?, llegué, ¿cierto?, a ese momento. Así que orando, ¿cierto?, el Señor me dio, ¿cierto?, el mensaje que puedo y quiero compartir el día de hoy, ¿cierto? Así que el Señor los bendiga. Yo les voy a invitar a abrir la Biblia, ¿cierto?, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Un mensaje bien breve, ¿cierto?, en la cual yo me voy a apoyar en esto, ¿cierto?, en esta palabra, para compartir todo lo que el Señor le quiere hablar, ¿cierto?, en esta tarde para noche. Amén. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta palabra maravillosa, que dice así, Eclesiastés 7, versículo 8, ¿cierto? La palabra de Dios dice así. Aquí estoy nuevamente con mi compañera, que está abrigadita ella con su trajecito. El Señor, aquí vamos a compartir esta palabra. Amén. Mediante el Señor. Y leo en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Leo de nuevo. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Que el Señor bendiga esta palabra maravillosa. Amén. La verdad es que me motivaba el Señor a hablar, ¿cierto?, sobre esto, sobre lo importante que es, ¿cierto?, en la vida de todo cristiano el proyecto que uno tiene de vida.
todas las decisiones que uno toma o todo lo que uno tiene como plan para poder realizar y como para poder ejercer, ¿ya? Que el Señor nos bendiga, amén. Y en la vida de todo buen cristiano hay proyectos, ¿cierto? Que están en nuestra mente y que estamos realizando o que estamos empezando o que estamos planificando, o también, ¿por qué no decirlo?, proyectos que ya están totalmente solidificados y se ya están concluyendo. Amén. Pero todo proyecto tiene que ser, en lo que refiere a Dios, ¿cierto?, bajo un esfuerzo, bajo un trabajo, bajo algo en la cual nosotros tenemos que tomar determinaciones y ser constantes y consecuentes de acuerdo a lo que hemos decidido hacer. Por ello elegí esta porción de la palabra de Dios con respecto a esto, ¿cierto? Porque mejor es el fin del negocio que el principio, ¿ya? Porque en el fin del negocio nosotros podemos ver la consecuencia de todo un trabajo, o el resultado de todo un trabajo, o la cosecha de todo un trabajo, como usted lo quiera plantear. Pero en todo trabajo, ¿cierto?, mejor es el resultado, ¿cierto?, que lo que se empezó al principio como una planificación. Es en el resultado donde nosotros podemos, ¿cierto?, darnos por satisfechos, darnos, ¿cierto?, por haber cumplido la misión que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero también en el resultado podemos ver, ¿cierto?, y muy tristemente, el fracaso de las cosas que el Señor desde el principio nos inquietó a hacer. También es verdad eso, y aunque duela, muchas veces los proyectos nuestros, por la falta de certeza, por la falta de seguridad, o por la falta, ¿cierto?, de trabajo, de esfuerzo, ¿cierto?, nuestros trabajos quedan truncados y no logramos ver el buen resultado, no logramos ver, ¿cierto?, la buena cosecha, porque en el camino nos diluimos, porque en el camino, ¿cierto?, hemos flaqueado y hemos dejado la tarea de un lado. Por ello, ¿cierto?, yo pensaba con respecto a esta situación lo que el Señor ponía en mi corazón. Amén. Y aquí tenemos, ¿cierto?, aquí en el libro de 2 de Samuel, el capítulo 23, versículo 11, ¿cierto?, una palabra maravillosa, ¿ya?, que es lo que ese día pude compartir con ustedes, ¿ya?, como someramente al terminar, ¿cierto?, mi participación en la predicación del domingo pasado. Y eso puso en mí, el Señor en mi corazón, con respecto a lo que el Señor me hacía pensar, ¿cierto? En el capítulo 23 de 2 de Samuel, en el versículo 11, dice así, leo en el nombre del Señor: después de este fue Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Amén? Y este varón, ¿cierto?, Sama, es parte, yo por eso doy gracias a Dios, cómo va uniendo las cosas, ¿cierto? Este varón, ¿cierto?, es parte de los valientes de David. Es parte, ¿cierto?, de los hombres que hicieron algo diferente, que se dieron a conocer, ¿cierto?, por su valor, por su coraje, por su valentía, por su entereza, por confiar en Dios. Hombres llenos, ¿cierto?, de valor, ¿cierto?, los cuales estaban decididos, ¿cierto?, a enfrentar cualquier situación. Junto a ellos, ¿cierto?, nosotros a veces pensamos, ¿cierto?, que era algo bien especial, porque era como un grupo de líderes, un grupo reducido, ¿cierto?, que estaban siempre cerca del rey David. Siempre estaban, ¿cierto?, allí custodiando, ¿cierto?, protegiendo y combatiendo al lado de él. Junto con eso, ¿cierto?, tenemos a Adino, ¿cierto?, que mató como a 800 hombres. Era un hombre destacadísimo. No era cualquier persona, ¿cierto? Los hombres, ¿cierto?, que estuvieron al lado de David, los hombres que se llamaron los valientes de David, los hombres que la historia conoció como tales, ¿cierto?, eran hombres que se destacaron por ello. Se destacaron en el valor, en la fuerza, en las batallas. También tenemos, ¿cierto?, a Abisaí, ¿cierto?, que mató como a 300 hombres. También se destacaba, ¿cierto?, por lo que él hacía, ¿cierto?, por defender el pueblo de Dios y por combatir, ¿cierto?, por su rey, ¿cierto?, en todo lo que fue la batalla contra las naciones extranjeras.
También había otro que se llamaba Benaías, ¿cierto? Que dice que con sus manos mató a tres leones. Hay que tener valor para enfrentar, ¿cierto?, a esos leones. Y también está este varón, el cual estamos tocando el tema, que se llama Sama. Este varón, ¿cierto?, al estar trabajando, ¿cierto?, en un campo de lentejas, un pequeño campo, no sé, pero un campo ahí que estaba, ¿cierto?, siendo trabajado por obreros, ¿cierto?, de la labranza, ¿cierto?, y allí estaban trabajando, y allí, ¿cierto?, estaba también este hombre llamado Sama, un hombre valiente, ¿cierto?, un hombre de valor. Cuando dice que llega el ejército filisteo allí cerca y empieza a rodear aquel campo, ¿cierto?, aquel cultivo de lentejas. Cuando los hombres, ¿cierto?, que estaban trabajando allí vieron, ¿cierto?, a los soldados filisteos, huyeron porque eran gente de campo, ¿cierto? Eran gente que no tenía el valor de poder enfrentarse, ¿cierto?, al adversario que era numeroso. Por ahí, ¿cierto?, cuando uno medita y estudia un poquito más, ¿cierto?, los filisteos generalmente se movían en cantidad de 500 hombres para ir en avanzada hacia los territorios enemigos. Y yo me imagino que en ese punto también llegaron una cantidad más o menos parecida de hombres, ¿cierto?, a ocupar ese campo de lentejas. Ese pequeño campo de lentejas que a lo mejor si lo trajéramos en este tiempo a un valor económico no es tanto, ¿cierto? Pero allí entre medio de la gente que estaba trabajando había un varón de valor, ¿cierto? Un hombre valiente, un hombre que era íntegro. Y ese se paró, dice la palabra de Dios, y se paró en medio del campo de lentejas, ¿cierto?, a defender, ¿cierto?, aquel territorio, a defender, ¿cierto?, el esfuerzo que él había hecho, a defender su trabajo. Y allí, ¿cierto?, llegaron los soldados y el ejército de los filisteos. Todos los demás que estaban con él huyeron, ¿cierto?, desesperados por ver, ¿cierto?, el número de soldados que allí estaban. Mas él se plantó con mucho valor y dijo: de aquí nadie me mueve. Y decidió, ¿cierto?, a defender su trabajo, el esfuerzo de un tiempo, ¿cierto?, el costo de todo lo que él había hecho, dispuesto a defender, ¿cierto?, todo lo que era, ¿cierto?, por la cual él había trabajado, todo un proyecto que llevaba un tiempo, porque esto, mire, hermano que está escuchando, era tiempo de cosecha. Ellos no estaban sembrando, ellos no estaban regando, ellos estaban cosechando el campo de lentejas. Y cuando hacemos la comparación, vemos, ¿cierto?, que también en la vida de todo buen cristiano, ¿cierto?, y eso yo quiero que usted escuche y entienda, en la vida de todo buen cristiano siempre Satanás nos va a estar atacando cuando queramos cosechar, ¿cierto?, todo el esfuerzo de un trabajo ya realizado por tiempo. Muchas veces, ¿cierto?, el enemigo se presenta cuando ya estamos en tiempo de lograr encontrar cosas buenas, de lograr tener los frutos del trabajo, de lograr tener ya o poder percibir, ¿cierto?, lo bueno de todo un esfuerzo hecho por tiempo. Y allí, ¿cierto?, viene el enemigo a arrebatarnos la bendición. Allí viene el enemigo a arrebatar el fruto de aquel trabajo. Allí viene el enemigo a arrebatar todo lo que por tiempo hemos hecho, para frustrar, ¿cierto?, nuestro trabajo, para demostrar que en vano fue todo lo que hicimos. Más este varón, ¿cierto?, que es ejemplo para seguir, ¿cierto?, es un ejemplo para nosotros, que eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder transmitirle a usted que está escuchando, hermano que está escuchando, amigo que está escuchando. ¿Cuántas veces, ¿cierto?, se ha visto frustrado su trabajo? ¿Cuántas veces se ha visto frustrada la labor que usted ha cumplido? ¿Cuántas veces se ha visto frustrado, ¿cierto?, lo que el Señor ha puesto en su corazón? Porque Satanás le ha arrebatado, ¿cierto?, el fruto, ¿cierto?, de su trabajo, porque Satanás le ha arrebatado, ¿cierto?, en el momento de la cosecha le ha arrebatado todo lo que usted por tanto tiempo ha trabajado y no ha logrado, ¿cierto?, concluirlo, ¿cierto?, no ha logrado disfrutar con lo que tanto esfuerzo le dedicó a esa labor. Más Sama, ¿cierto?, se prepara y dice que la palabra de Dios, ¿cierto?, y dice algo maravilloso, dice que no se para en ningún otro lugar que más que en el centro de ese campo de lentejas, a defender el fruto de su trabajo, a defender todo lo que por tanto tiempo había trabajado. Entonces nos deja un ejemplo maravilloso, a defender, ¿cierto?, lo que por ahora pareciera pequeñito. Porque cuando Dios bendice empieza por cosas pequeñas. Cuando Dios quiere darte algo empieza por cosas pequeñas. Cuando Dios empieza a trabajar en ti empieza por cosas pequeñas. Y allí, ¿cierto?, en un pequeño campo de lentejas, quizás sin valor. Quizás no valía la pena arriesgar la vida. Pero Sama entendía algo más allá.
Él entendía que si Dios estaba con él entendía que si Dios estaba trabajando con él entendía, ¿cierto?, que si el Señor le había de bendecir, ¿cierto?, él había de enfrentarse al enemigo para poder defender lo pequeñito, lo poquito que él, en lo cual él estaba trabajando. Que el Señor nos bendiga. Porque Dios trabaja de esa forma. Porque Dios así nos impacta, porque Dios así nos demuestra, ¿cierto?, el valor de lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Yo siempre recuerdo, ¿cierto?, el momento cuando por ahí dice la palabra de Dios que cuando venía una gran lluvia, dice el profeta, y allí vio una nube como el del puño de una mano, una pequeña nube que iba a cambiar muchas cosas, una pequeña nube que iba a cambiar un gran proceso que vivía el pueblo de Dios, una pequeña nube que traería lluvia, que traería cambio, que traería muchas cosas. Pero empezó con una pequeña nube. Una pequeña nube, hermano, que está escuchando, hermana que está escuchando. Una pequeña nube que había de ser un cambio, una transformación. También vienen a mi mente, ¿cierto?, aquella mujer, ¿cierto?, que allí buscaba al profeta y le decía que necesitaba a él que le ayudara porque su marido la había dejado muy endeudada y querían quitarle a los hijos para ser esclavizados. Endeudada aquella mujer, hermano. Y allí el profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? Y la mujer le dice, solo me queda un poco de aceite. Y ahí empezó el milagro, hermano, por algo pequeño. Por algo pequeño, un poquito de aceite, le dijo, tengo en mi casa. Entonces ve a tu casa y consigue todas las vasijas que tú puedas tener. Todas las vasijas que puedas llenar, consíguelas con tus vecinos, a donde quiera. Y la mujer trajo muchas vasijas a su hogar y ese poquito de aceite el Señor lo empezó a multiplicar. Y allí empezó a llenar vasijas. No tenía tope, hermano. Si ella hubiera podido conseguir más vasijas, sigue llenando vasijas. Le llega un momento en que le dice a sus hijos, ahí hay otra vasija. No hay más, entonces se acaba la bendición. Pero llenó muchas vasijas y dijo, con eso, véndelas, ¿cierto? Y paga tus deudas y salva a tus hijos de la esclavitud. Por pequeñas cosas, hermano amado del Señor. Empezó por pequeñas cosas, para hacer grandes cosas. Que el Señor los bendiga, porque ese es el milagro de Dios. Una pequeña porción de aceite para hacer una gran cantidad de aceite. Jesucristo también nos deja un mensaje maravilloso, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Cuando está reunido con aquel gentío, ¿cierto? 5.000 hombres allí reunidos y sus familias, muchos de ellos. Y le pregunta a su discípulo, ¿qué hemos de hacer para alimentar a tantos? Ni aunque fuésemos a la ciudad y tuviéramos mucho dinero, la ciudad no sería capaz de abastecernos para alimentar a tanta gente. ¿Qué hemos de hacer? Encontré por ahí, ¿cierto?, 5 panes y 2 peces. Y de ahí empieza la bendición, hermano amado. De ahí empieza la bendición de 5 panes y 2 peces, ¿cierto?, para ser multiplicado en una cantidad extraordinaria. Que el Señor nos bendiga. Pero todo empieza en una postura tuya, en una convicción tuya, en lo poquito. Tú tienes que defender lo poquito, tú tienes que defender lo que el Señor ha puesto en tu vida, aunque sea pequeño, aunque sea el principio de algo, porque eso pequeño, ese principio de algo viene para grandes bendiciones, viene para grandes cosas, así como Sama se paró, ¿cierto?, en su campo de lentejas, para defender su campo de lentejas, y allí combatió contra los filisteos, y dice la palabra de Dios que Jehová era con él, y los venció. Y los venció. Cantidad de soldados, ¿cierto?, dispuestos a destruirlo, pero no pudieron con él, y los venció. Y ese campo de lentejas, ¿cierto?, no fueron capaces de tomarlo, porque allí un hombre de valor, un hombre de fe, un hombre de esfuerzo se paró para poder defenderlo, para que no sea arrebatado. También hoy, ¿cierto?, para tu vida, ¿cierto? Por eso me inquietaba el Señor el domingo pasado cuando yo les compartí, le dije, párate en tu campo de lenteja y defiéndelo. No te muevas de ahí. Porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, quiere convicciones. Quiere que realmente le creamos a Él. Porque Él empieza con cosas pequeñas para hacerte entender grandes cosas. Para ponerte también en grandes cosas. Empieza con pequeños propósitos para darte grandes propósitos. Empieza con pequeñas bendiciones para darte grandes bendiciones. Pero allí empiezas tú a instruirte y a aprender del Señor o lo que quiere el Señor con tu vida.
Yo te estoy hablando a ti, hermano, ahora que estás escuchando, hermana que me estás escuchando, amigo, amiga que me estás escuchando en esta hora. El Señor tiene propósitos para tu vida. El Señor quiere trabajar en ti y quiere empezar con pequeños propósitos para engrandecerte en grandes propósitos. Yo quiero que tú te pares, ¿cierto? Como Sama, tú te pares en tu campo y lo defiendas. Y lo defiendas, te pares en el centro. Mire que es importante. Porque nosotros siempre estamos instando, compartiendo y enseñando que nosotros tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad. ¿Dónde? En el centro de la voluntad de Dios, no en la orilla, no en las orillas. Que el Señor nos bendiga. Porque Sama pudo haber dicho, me voy a poner en la orilla del campo y si me vencen, puedo huir, puedo arrancar. Pero Sama tenía convicción y dice, él se paró en el medio del campo porque sabía que había de vencer en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y ¿sabe lo que más me impacta al poder entender esta lectura? ¿Cierto? Que no solo David era el que tenía la unción de Dios, sino también estos valientes. No solo David era el que ganaba batallas, no solo el rey David era el que ganaba las batallas, sino también estos valientes, que muchas veces se enfrentaron a problemas tan grandes, ¿cierto? Y fueron valerosos, ¿cierto? Y creyeron en Dios, y creyeron al Dios que le servía el rey David, y fueron ungidos, ¿cierto? Y Dios le dio el poder, el valor y la fuerza para poder pelear grandes batallas. Hombres, ¿cierto? Que su espada quedaba pegada en la mano, tanto luchar y combatir. Que el Señor nos bendiga. Y hoy en día, ¿cierto? El Señor te está hablando y te está llamando a que también tú te pares, ¿cierto? Y defiendas, ¿cierto? Cuando tú estás en el centro, en la voluntad de Dios, te pares y defiendas, ¿cierto? Cuando el enemigo quiere desplazarte, cuando el enemigo te quiere turbar, cuando el enemigo te quiere sacar del centro de la voluntad de Dios. Que lo estamos viendo, sí, es una lucha constante. Somos un pueblo de decisiones. Del momento que nosotros abrimos los ojos, del momento que abrimos nuestros ojos, el Señor, ¿cierto?, está poniendo en nuestra vida decisiones importantes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Amén. Ese es el propósito que tiene el Señor para tus vidas. Ese es el propósito que el Señor tiene para que tú, ¿cierto?, puedas entender, ¿cierto?, que tienes que aprender a enfrentarte a tus problemas. Pareciera pequeño lo que el Señor está haciendo en ti, pero el fin es grande, hermano. El fin es grande, porque así como este hombre se paró a defender su campo, después el Señor lo transformó en un gran hombre, en un gran guerrero, un hombre, ¿cierto?, que tuvo, ¿cierto?, el valor de enfrentarse y allí, ¿cierto?, el Señor lo usó para muchas cosas. Amén. Fue de los valientes de David, fue de la élite considerada de David, fue de aquellos pocos que David los tenía cerca de él porque eran hombres de valor, hombres muy valientes, que cuando su rey un día sintió el deseo de beber agua del pozo de Belén, ellos, aún cierto, cuando los filisteos tenían tomada aquella ciudad, ellos tuvieron el valor de entrar por entre medio de los enemigos, tomar esa agua y traérsela a su rey. Así eran hombres valientes, hombres, cierto, decididos. Hoy día el Señor también llama a hombres valientes, también llama a hombres decididos, a hombres dispuestos a trabajar, a hombres dispuestos a hacer la labor, a hombres dispuestos a no desplazarse, a hombres a estar en el centro de la voluntad de Dios, así como Sama estuvo en el centro de ese campo, ¿cierto?, sembrado para defender su cosecha. También, hermano amado, tú también tienes que estar en el centro de tu campo y en la voluntad de Dios para defender el fruto de la cosecha por el cual has trabajado por tanto tiempo. No te dejes desplazar, no te dejes mover, no dejes que el enemigo te asuste, no dejes que el enemigo te engañe, sino que seas hombre o mujer de valor para que puedas enfrentar todas las dificultades que tú tengas, todas las dificultades que vengan a tu vida para poder salir adelante airosa. El Señor te ha de bendecir de acuerdo al valor y la valentía que tú tengas, a la fe que, bendito Dios, a la fe que tú tengas, para creerle al Dios vivo, para creerle a la obra que pueda hacer el Señor. Porque el Señor así se ha agradado. No en las multitudes, siempre el Señor no usó multitudes. Siempre usó escogidos. Siempre usó números pequeños. Siempre usó pequeñas cosas para empezar cosas grandes. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén.
El Señor ha de hacer algo maravilloso con tu vida, lo sé. Lo sé. Yo estoy proclamándote, ¿cierto?, el día de hoy, que el Señor ha de usarte, que el Señor ha de hacer algo en tu vida, que el Señor, siempre y cuando tú estés dispuesto, siempre y cuando tú tengas el valor, ¿cierto?, de poder entender, tengas el valor de poder realizar y tengas el valor de poder llevarlo adelante. Tienes que ser un hermano o una hermana con convicciones. Tienes que ser un hermano o una hermana con decisiones. Tienes que ser un hermano o una hermana que crea en Dios. Y puedas entender que cuando Dios te está instando a hacer un trabajo, cuando Dios te está instando a hacer alguna labor, es porque Él te está respaldando. Y tienes que creerle. Y cuando el enemigo se levante contra ti, también tienes que creer que tú eres capaz de vencer al enemigo. Porque sí, estamos viviendo tiempos de una guerra espiritual. Estamos viviendo tiempos de una guerra en la cual nosotros estamos luchando como iglesia. Esto no se ha acabado, hermano amado en el Señor. La iglesia todavía está en esta tierra y el Espíritu Santo todavía está con nosotros. Y esta batalla no se ha acabado y nosotros estamos en medio de ella. Estamos peleando. Hoy, ¿cierto? Hoy nos han cerrado los templos, pero el Señor está abriendo nuestros ojos para poder entender, ¿cierto?, que hay cosas en las cuales nosotros vamos a pelear, pero esta batalla se peleará, ¿cierto?, espiritualmente. Porque el Señor abrirá nuestros ojos, porque el Señor irá abriendo nuestros ojos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Estar en el centro de la voluntad de Dios. Estar en el centro, ¿cierto?, de los propósitos de Dios. Estar en el centro de mi sembradío. Para defenderlo, ¿cierto?, con valor, con esfuerzo, ¿cierto?, con valentía. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. No os dejaré solo, dice la palabra de Dios. No los dejaré solos. Por tanto, hermano amado en el Señor, por tanto, ¿cierto?, el propósito de este mensaje es ese. Es ese. Te estás quedando en casa, no vas a la iglesia, no estás cumpliendo la labor o los propósitos que el Señor tenía para tu vida. O a lo mejor, ¿cierto?, tenías una labor dentro del templo, a lo mejor tenías una labor con la congregación, pero hoy día no logramos juntarnos. Pero aún así, hermano amado, mantente firme en la labor que el Señor ha puesto en tu vida. Mantente firme. Amén. Defiende, ¿cierto? Defiende lo que el Señor ha puesto en tu corazón para que usted pueda realizar. Defiende tu don. Defiende tu ministerio. Defiende, ¿cierto?, el propósito que el Señor tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude. Y si tú estás empezando, y si el Señor ha puesto algo en tu corazón, defiende, ¿cierto?, lo que el Señor ha puesto en tu vida, lo que el Señor ha puesto para que tú puedas realizar. Pero defiéndelo, prepárate. No le temas al enemigo porque ya es un enemigo vencido, sino que proponte, ¿cierto?, y dispónete, ¿cierto?, a luchar. Esta batalla, ¿cierto?, es espiritual. Vuelvo a reiterarlo. Y la estamos peleando día a día, más en estos tiempos. Estamos luchando contra un enemigo que es invisible, ¿cierto? Pero Dios es todopoderoso y Él, ¿cierto?, nos sacará en victoria. Amén. A veces el combate es desigual. Así como la batalla que tuvo Arturo Prat, ¿cierto? A veces el combate es desigual. Amén. Pero el Señor nos dará la victoria. Amén. El desenlace, el final de nuestras batallas es diferente. Porque el Señor, sí, a nosotros nos da la victoria. Siempre, siempre. Pero debemos, ¿cierto?, tener propósitos, ¿cierto?, en nuestra vida. Amén. Y estar, ¿cierto?, siempre concentrado en el centro de la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te dé la fuerza para salir adelante. Yo quiero, ¿cierto?, en esta hora orar por ti. Yo quiero orar, tú que estás escuchando. Yo sé que el Señor ha puesto propósitos en tu vida. Tu hermano o hermana que estás escuchando, yo sé que el Señor tiene algo para tu vida. Y si hoy estás escuchando este mensaje es porque el Señor está trabajando en tu vida. Amén. El Señor quiere nuevamente respaldar lo que tú estás haciendo. Por medio de esta palabra te está dando, ¿cierto?, la idea de que tú, ¿cierto?, estás siendo respaldada por el Señor. Amén. Por eso yo en esta hora quiero orar por ti. Quiero orar, ¿cierto?, que en tus luchas, ¿cierto?, en tus esfuerzos, en tus trabajos, ¿cierto?, en todo lo que tienes que padecer para poder lograr, ¿cierto?, tener la cosecha ideal, ¿cierto?, el Señor está contigo. Amén. Como el campesino, ¿cierto?, al sembrar, ¿cierto?, al momento en que echa la semilla a la tierra, todo es trabajo, todo es esfuerzo, para que en un tiempo determinado
llegue la cosecha y eso es lo que da alegría. Amén. Quizás sembramos con tristeza, quizás sembramos con mucho esfuerzo, quizás sembramos con lágrimas, hermano amado, pero la cosecha nos da alegría, la cosecha, ¿cierto?, nos da alegría, pero en ese lapso, hermano amado, cuando el enemigo se levante, defendamos, ¿cierto? Defendamos, ¿cierto?, lo que hemos sembrado, defendamos, ¿cierto?, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, defendámoslo, pongámoslo en el centro de la voluntad de Dios, pongámoslo en el centro de nuestro sembradío y defendamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo te invito a orar en esta hora para que el Señor te bendiga. Yo te invito para que el Señor ponga una bendición sobre tu vida. Amén. Cierra tus ojos allí donde está y oremos para que el Señor nos bendiga. Buen Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por esta maravillosa palabra. De verdad que es mejor, ¿cierto?, lo que logramos cosechar, Señor amado del cielo, antes, bendito Dios de la gloria, lo que es el principio cuando empezamos a sembrar, Señor. Bendito Dios de la gloria, yo te pido en esta hora que usted hable, Señor, a cada vida, Padre bueno. Que haga redarguir la mente, Señor, de cada hermano o de cada hermana que escuchó, Señor, este mensaje. Sea bendito Dios del pueblo de Dios o también sea bendito Dios de aquellos que simpaticen y están escuchando, bendito Dios, este mensaje en esta hora. Yo te pido que los bendigas grandemente, Señor. Que pongas un espíritu, Dios eterno, en la gloria en su corazón, en la cual no puedan claudicar, Señor amado del cielo, sino que, bendito Dios, puedas poner valor y valentía en sus vidas, Dios eterno. Para que puedan, bendito Dios, enfrentar el día malo, para que puedan enfrentar las dificultades, para que puedan enfrentar, Señor amado del cielo, con valor, bendito Dios, las diversas adversidades que puedan tener, Dios eterno, en la gloria, durante los propósitos que usted le ha puesto, Señor amado, en las vidas, Señor, de cada uno de ellos. Bendiga, Señor amado, con gran bendición a todos los que han escuchado esta palabra maravillosa. Bendígale, Dios eterno, y cada uno reciba la porción que necesitan, Señor. Bendiga esta palabra, Señor amado del cielo, para que bendito Dios, rinda los frutos que ha de rendir, Señor amado del cielo. Que tu gracia sea, bendito Dios de la gloria, también en mi vida como también en la vida de ellos, Señor amado. Que tu bendición, bendito Dios, alcance cada corazón, bendito Dios, de los que, bendito Dios, estuvieron conectados en este momento con nosotros. Bendígalos con gran bendición, Señor amado. Con una cobertura en sus vidas, Dios eterno en la gloria, y el valor de poder enfrentar el día malo, la dificultad, Dios eterno en la gloria, el trabajo, el esfuerzo, Señor amado, porque de verdad que muchas veces estamos sembrando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, incluso, Señor amado, sembrando con pena y tristeza, bendito Dios, más el fruto de nuestro trabajo, Señor amado, será de bendición. Bendito Dios de la gloria, bendíganos en esta hora con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias te doy, Señor amado del cielo. También le doy gracias a todos ustedes, hermanos, que han estado conectados. Que el Señor me los bendiga grandemente. Les doy un abrazo muy fraterno y que, bendito Dios, puedan tener una semana de trabajo y de esfuerzo, sí, pero bendecido en el Señor. Que el Señor me los bendiga. Amén.